Última hora. Siguen saliendo nuevos datos sobre el asesinato del alcalde Carlos Manso. Según medios, todo apunta a que lo entregó alguien cercano. Ahora veremos el porqué. La noche en que todo se rompió en Uruapan no empezó con balazos en la radio. Empezó con una sensación de que alguien ya sabía lo que iba a pasar. No fue tráfico, no fue rutina, no fue un atentado al azar. Fue una escena tan exacta, tan calculada, tan perfecta en su brutalidad, que quien lo planeó parecía tener el destino escrito de antemano. Y cuando un asesinato parece escrito, lo que menos importa es la fuerza. Lo que verdaderamente aterra es la precisión. La referencia oficial que queda clavada en el caso es esta. 1 de noviembre de 2025. Hospital Fray Juan de San Miguel, Uruapan, México. Ese dato no es un simple registro. Es el punto donde la historia ya se vuelve más inquietante, porque no se trata solo de que lo atacaran, sino de que todo apunta a que alguien sabía demasiado sobre dónde estaría, cuándo estaría y cómo encontrarlo sin improvisar. Las piezas de esa noche no encajan con una violencia común, encajan con alguien que tenía información privilegiada sobre sus movimientos, sus horarios y su ubicación exacta en el momento preciso. Eso es lo que convierte este caso en algo que nadie puede leer con tranquilidad. Un alcalde no se mueve como cualquier ciudadano. Tiene escoltas, tiene agenda variable, tiene reuniones que cambian de un momento a otro. Y aún así, el 5 de enero, Carlos Manso estaba exactamente donde lo esperaban, sin margen de escape, sin ruido de confusión, sin oportunidad de error. Eso no huele a casualidad, huele a dato filtrado, a traición planificada, a alguien dentro que supo exactamente dónde marcarlo. Uruapan no reaccionó con rabia inmediata, reaccionó con silencio pesado. La gente sabía que esto no era solo un asesinato más en Michoacán. Era el asesinato de un alcalde con información de minutos, no de horas. Y cuando un objetivo así muere con esa precisión, todos empiezan a mirar alrededor con una pregunta colgada en la cabeza. ¿Cómo sabían dónde estaba? Desde ese día, la palabra que empezó a circular con más peso que balacera fue traición, no la traición romántica de novelas, la traición fría y política que mata desde dentro, la que no se siente como humo o ruido, la que se siente como puñalada en la espalda, porque no vino de un enemigo lejano, sino de alguien que estaba lo suficientemente cerca como para susurrar el dato correcto. ¿Qué se siente al saber que te están esperando con precisión quirúrgica en el lugar donde creías estar seguro? ¿Cómo se vive cuando entiendes que alguien dentro de tu propio círculo puede haber vendido tu ubicación a cambio de migajas o protección? Esa duda no se grita, se guarda en la garganta y se nota en cada mirada cuando el sol cae y la gente no sale a la calle como antes. Porque eso fue lo que pasó realmente. No fue un choque de fuerzas, no fue una emboscada improvisada. Fue alguien que entregó un dato que valía más que cualquier arma, un dato que bastó para que el final de Carlos Manso fuera escrito sin margen de error. Y cuando un dato decide tu destino, el peligro no viene de afuera, viene de la traición. Mientras los comunicados oficiales hablaban de hechos aislados y proceso de investigación, en Uruapan, la narrativa que más peso tenía no estaba en papel, sino en la calle. Este asesinato fue posible porque alguien dentro lo permitió. Esa frase, dicha en voz baja entre conocidos, pesa mucho más que cualquier titular. Lo que siguió no fue solo rabia, fue desconfianza. Desconfianza en el equipo, desconfianza en las lealtades, desconfianza en las agendas. Porque cuando alguien cercano puede entregar tu ubicación con la misma facilidad que entrega un documento, ninguna alianza se siente segura. Ese tipo de miedo no se combate con policías, se combate con silencio. Y ahora viene lo verdaderamente perturbador de esta historia. ¿Quién fue ese funcionario que entregó la información? ¿Qué recibió a cambio? ¿Y por qué esto demuestra que en México el peligro no siempre viene de fuera?
sino de quien tienes enfrente. Esa es la parte que casi nadie dice en voz alta, pero que todos sienten cuando el terror deja de ser noticia y se vuelve sospecha. La palabra alcalde suele sonar a oficina, a agenda, a discursos y trámites. Pero esa noche en Uruapan sonó a algo distinto, a objetivo, porque cuando asesinan a un presidente municipal, no están atacando solo a una persona, están atacando la idea de que el poder local todavía manda en su propio territorio. Y eso, en un lugar como Uruapan, es una ruptura que se siente en el estómago. La referencia oficial que quedó clavada en el caso, 1 de noviembre de 2025, Hospital Fray Juan de San Miguel, Uruapan, México. No es un dato frío, es el punto exacto donde todo se vuelve político, porque si el final ocurrió ahí, entonces el camino hasta ahí también importa. Y ese camino no lo conoce cualquiera. Ese camino lo conoce quien está cerca, quien ve, quien acompaña, quien sabe. A partir de ese momento, la ciudad no solo lloró o se indignó, se quedó mirando alrededor. Y cuando una ciudad mira alrededor, es porque sospecha que el peligro no se esconde en la sierra, sino en los pasillos, en los equipos, en los círculos de confianza. La violencia contra un alcalde no es solo violencia, es un golpe a la confianza pública. En lo público siempre aparece la versión simple, lo atacaron. Pero lo que de verdad aterra es lo que esa frase oculta, que para atacar a alguien así necesitas más que intención, necesitas el minuto, el trayecto, el punto vulnerable. Y si ese punto vulnerable existió, alguien tuvo que verlo antes. En estos casos, el crimen no se acerca por fuerza, se acerca por información y piensa en lo que significa eso para cualquiera. Si un alcalde puede caer con esa precisión, ¿qué queda para el ciudadano común cuando se atraviesa en el lugar equivocado? ¿Qué queda cuando entiendes que la protección no depende del cargo, sino de si alguien decide vender tu ubicación? Esa es la pregunta que hace que esta historia pegue tan fuerte, porque no se siente lejana, se siente posible. La política local, en momentos así, se vuelve un cuarto con las ventanas cerradas. Nadie quiere hablar de más, nadie quiere señalar, nadie quiere equivocarse, porque equivocarse en una historia así puede ser peligroso. Y cuando la política empieza a callar por miedo, lo que manda no es la ley, manda la sombra. Lo más inquietante es que un asesinato de este nivel siempre trae dos mensajes a la vez. Uno, hacia afuera, podemos llegar, y otro, hacia adentro, alguien falló. En esos dos mensajes se construye el verdadero thriller. No solo quién apretó el gatillo, sino quién abrió la rendija que hizo posible la escena. Uruapan, además, no es un escenario neutro. Es una ciudad donde el crimen y la autoridad han chocado tantas veces que la gente aprendió a leer señales. Calles que se vacían, negocios que bajan cortina, rumores que corren como incendios. Después de un golpe así, el miedo no se pregunta si es justo, solo se instala. Y en medio de todo, queda una sensación que pesa más que cualquier titular. Que esto no fue improvisado, que no fue se lo toparon, que hubo un plan. Y cuando hay plan, lo siguiente es inevitable. Alguien, en algún lado, tenía acceso a piezas que no debía compartir. Lo que viene ahora es el detalle que cambia todo. El elemento que no cuadra con un ataque al azar y que empieza a señalar hacia una vigilancia previa, hacia un monitoreo, hacia alguien que sabía demasiado antes de que pasara lo irreversible. Lo primero que rompe la versión de ataque común es la precisión. No la precisión de un arma, sino la precisión del momento. Cómo lo ubicaron, cómo lo esperaron, cómo eligieron el punto donde su margen de reacción era mínimo. En casos así, el crimen no apuesta, el crimen calcula. Y si calcula, es porque alguien le dio números. Porque para monitorear a una figura pública, no basta con mirar desde lejos. Hay movimientos que cambian, decisiones que se toman al vuelo,
rutas que se alteran por seguridad. Aún así, en esta historia aparece la idea más inquietante, que sus desplazamientos podían estar siendo seguidos como si fueran un calendario abierto. Eso no se logra con suerte, se logra con acceso. Lo realmente escalofriante es pensar que alguien pudo estar viendo su rutina como se ve un mapa, marcando puntos, leyendo horarios, esperando el ahora sí. No hace falta imaginar un ejército, basta imaginar a una persona con información y el teléfono correcto, repitiendo el patrón de siempre. Ya va para allá, ya salió, ahí está. Y con eso, el destino queda sellado. A partir de ahí, cada detalle se vuelve sospechoso. ¿Quién sabía? ¿Quién estaba cerca? ¿Quién tenía motivos para hablar? ¿Quién tenía una debilidad que lo volvía manipulable? Cuando un alcalde cae, el entorno se convierte en una lista invisible donde todos sienten que pueden ser el siguiente en ser señalado, aunque no hayan hecho nada. Y aquí viene lo más humano y lo más aterrador. ¿Qué harías si empezaras a sospechar que el enemigo no está fuera, sino dentro de tu oficina, dentro de tu equipo, dentro de tu confianza? ¿Cómo duermes cuando entiendes que el peligro no se acerca con pasos? ¿Se acerca con un dato entregado por alguien que te daba la mano? Esa es la clase de miedo que no se cura con patrullas. En ese tipo de monitoreo, lo más valioso no es la fuerza, es el tiempo. Saber con minutos de anticipación, saber el punto exacto, saber cuándo hay menos ojos. Por eso esta historia huele a algo más que violencia. Huele a mecanismo, a un engranaje donde alguien pasa información y alguien ejecuta, y la distancia entre ambos es solo un mensaje. Lo que vuelve esto un thriller es que el monitoreo no se ve, se deduce. Se deduce cuando todo parece demasiado perfecto para ser casual. Se deduce cuando la escena final ocurre donde tenía que ocurrir. Y se deduce, sobre todo, cuando empiezan a aparecer señales de que hubo seguimiento previo, como si alguien hubiera estado preparando el terreno para que la tragedia ocurriera sin fallas. Y mientras la ciudad intenta entender, el miedo hace lo que siempre hace: inventa culpables antes de que haya pruebas. Pero en este caso, el problema es que la línea de sospecha no apunta a un desconocido con pasamontañas, apunta a alguien cercano, alguien con acceso real, alguien capaz de filtrar sin que nadie lo note, hasta que ya es tarde. La historia entonces deja de ser quién lo mató y se convierte en quién lo entregó. Porque cuando hay monitoreo, alguien alimenta el monitoreo, y quien alimenta el monitoreo no necesariamente dispara, pero decide el final igual. Esa es la parte más oscura, que hay asesinatos donde la bala es solo el último paso. Y ahora sí, el siguiente tramo es donde la historia se vuelve insoportable de tan clara. Como la investigación empieza a apuntar a una filtración desde dentro, el tipo de intercambio que se menciona y por qué esta traición no solo mató a un alcalde, también pudrió la confianza de todo un municipio. En el momento en que se habló de monitoreo, la historia dejó de ser un ataque y empezó a parecer un mecanismo, porque monitorear no es mirar de lejos, es saber con anticipación, es tener acceso a rutinas, es enterarse de cambios que no son públicos. Y cuando un alcalde termina en un punto exacto, la pregunta ya no es quién disparó, sino quién alimentó el mapa. Ahí entra el dato más venenoso de toda esta historia, que la investigación judicial habría destapado una filtración desde dentro. No una filtración accidental, no un chisme de pasillo, una entrega de información útil, específica, de esas que no se obtienen por casualidad. En otras palabras, alguien cercano habría convertido la ubicación del alcalde en mercancía. Lo perturbador es el tipo de intercambio que se menciona. No millones, no un gran soborno, sino un pago miserable, una transacción sucia, a cambio de algo que destruye voluntades y deja a la gente vulnerable. Cuando la traición se compra con migajas, lo que se revela no es solo la maldad, se revela la fragilidad de un entorno
donde cualquiera puede quebrarse. Porque no hace falta un villano sofisticado. A veces basta un funcionario con acceso, con debilidad, con necesidad, con miedo. Basta alguien que sabe que su dato es valioso y que por un momento se convence de que entregar una ubicación es solo información. Pero en este país, cierta información no es información, es sentencia. El patrón es escalofriante. Si alguien desde adentro pasaba señales, entonces el seguimiento se volvía vía sencillo. Un movimiento, una salida, un cambio de ruta, una visita inesperada y del otro lado, alguien ajustando piezas como reloj. De pronto, la violencia no necesita buscar, solo necesita esperar el punto que le sirven en bandeja. El alcalde, en ese escenario, no habría estado peleando contra un enemigo invisible en la calle. Habría estado caminando dentro de una trampa armada con detalles cotidianos. La trampa más cruel es la que se construye con normalidad, con la gente que te ve diario, con los que conocen tu agenda, con los que te saludan como si nada. Y si esa filtración existió, lo siguiente es inevitable. La desconfianza se vuelve plaga, porque ya no se duda de los de afuera, se empieza a dudar de los que están a 2 metros. La oficina se vuelve un lugar donde nadie respira completo. El equipo se vuelve un cuarto donde todos miden palabras. Lo que hace esta parte tan morbosa es que el asesinato deja de ser una explosión de violencia y se vuelve una historia de traición doméstica. Un dato entregado, un monitoreo sostenido, un punto elegido y al final una muerte que se siente menos como ataque y más como ejecución administrativa. Uruapan no solo perdió a un alcalde en esta historia, perdió algo más difícil de recuperar. Perdió la ilusión de que el enemigo siempre viene de lejos, porque cuando la filtración sale desde dentro, el miedo ya no tiene frontera. Se mete en el ayuntamiento, en las casas, en las reuniones, en los silencios. Y lo que viene ahora es lo que más revuelve el estómago, cómo se va armando la figura del traidor cercano, porque esa traición pudo ser tan barata, y cómo, a partir de ahí, todo el caso se entiende como una entrega, no como un accidente. Lo más siniestro de una traición interna es que no se anuncia con un grito, se revela con una ausencia. Primero aparece la sospecha, luego el silencio y después ese detalle que ya no se puede desver, que el enemigo no necesitaba perseguir porque lo estaban alimentando. La violencia no caminó hasta el alcalde, la información se lo acercó. Cuando se menciona que un funcionario habría dado datos sobre su ubicación, la historia adquiere una forma insoportable, porque un funcionario no es un desconocido, es parte del sistema, parte del entorno, parte de esa confianza que sostiene lo cotidiano. Y cuando esa confianza se vende, no solo se vende una coordenada, se vende el concepto de seguridad. El morbo de este caso no está en imaginar al sicario, está en imaginar al cercano, al que escuchaba horarios, al que sabía cambios, al que podía monitorear sin levantar sospechas. Esa figura duele porque es realista. Es el tipo de traidor que existe en cualquier lugar donde haya poder, miedo y necesidad. Y entonces, la historia se vuelve personal, aunque no vivas en Uruapan, porque todos entienden lo que significa que alguien de tu círculo te ponga una marca invisible. Nadie quiere vivir con la idea de que la vida puede depender de un mensaje enviado por la persona equivocada. Esa idea es la que deja el pecho apretado. ¿Qué harías si descubrieras que el peligro no venía de la calle, sino de alguien que te veía a los ojos todos los días? ¿A quién vuelves a confiarle tu rutina, tu ubicación, tu familia? Cuando entiendes que la traición no requiere odio, solo requiere oportunidad. Ese es el golpe emocional de esta historia. Te obliga a imaginarte en el lugar del entregado. A partir de ahí, todo cambia de color. Ya no es asesinaron a un alcalde, es lo entregaron. Y esa palabra pesa distinto, porque implica preparación, implica que hubo tiempo de anticipación, implica que no se buscó al objetivo, se le esperó. Y cuando te esperan, tu margen de vida se reduce a un error. El entorno político queda intoxicado. Si fue desde dentro, entonces todos empiezan a preguntarse
¿Quién más es vulnerable? ¿Quién más está marcado? ¿Quién más tiene una puerta abierta? Los equipos se fracturan, las lealtades se vuelven sospecha, los silencios se vuelven estrategia. Y cuando la política se mueve por miedo, se vuelve más fácil controlarla. Lo peor es que el precio de esa filtración, si fue miserable como se insinúa, deja una herida moral. Porque no es solo traición, es degradación. Es aceptar que una vida puede valer menos que una necesidad inmediata, menos que un vicio, menos que una promesa. Esa idea es la que deja a la ciudad con rabia, pero también con asco. Y ese asco se vuelve mensaje, no solo para Uruapan, sino para cualquiera que ocupe un cargo. El poder no siempre cae por fuerza del enemigo, a veces cae por podredumbre interna. A veces el riesgo no es el rival, es el que está dentro buscando su propio beneficio. Esa lectura es la que hace que este caso se sienta como thriller. Y a partir de aquí, la historia entra a su tramo más oscuro. ¿Cómo se habría usado esa filtración para construir el momento perfecto? ¿Qué mensaje buscaban mandar con la ejecución? ¿Y por qué? Después de esto, el municipio ya no vuelve a mirar a su ayuntamiento de la misma forma. La filtración sí se sostiene como línea central. No fue un dato suelto, fue una llave maestra. Una llave que no abre una puerta, abre un destino. Porque cuando alguien con acceso entrega un movimiento real, el crimen ya no tiene que buscar, solo tiene que esperar. Y esperar, en estos casos, es lo más aterrador. Significa que el final se prepara en silencio. A partir de ahí, todo deja de parecer improvisado y empieza a parecer administrado. No se trata de fuerza bruta, se trata de cálculo. No se trata de llegaron y lo vieron. Se trata de ya lo estaban anticipando. El tipo de violencia que mata así no necesita un espectáculo. Necesita un punto vulnerable y una ventana de segundos donde no haya margen. Ese momento perfecto se construye con lo cotidiano. Una entrada, un trayecto repetido, una visita que parece normal, una rutina que se cree segura. Quien entrega información no siempre lo entiende, pero está entregando la parte más cara del control, el tiempo. Y cuando se entrega el tiempo, el resto se vuelve sencillo para quien está armado y decidido. Lo siniestro es que desde fuera todo se ve normal hasta el instante final. La víctima sigue viviendo, sigue decidiendo, sigue creyendo que todavía hay reglas que protegen. Pero la trampa ya está montada. Y una trampa montada con acceso cercano no se siente como persecución, se siente como pared que aparece de golpe. Imagínalo sin adornos. Salir un día cualquiera y descubrir, en medio del trayecto, que el mundo ya te estaba esperando. ¿Qué se siente cuando la seguridad se vuelve un decorado y entiendes que no te encontraron? ¿Te dirigieron? Esa idea es la que revuelve el estómago, porque convierte la muerte en algo planificado desde la sombra. En ese punto, el problema ya no es solo el atacante, es el ecosistema que lo permitió, porque una entrega desde adentro contamina todo lo que toca. Vuelve sospechoso al equipo, vuelve peligroso el pasillo, vuelve venenosa la confianza. Lo que antes era cercanía se convierte en riesgo, y el riesgo empieza a dictar decisiones. La investigación, por eso, deja de perseguir solo huellas visibles y empieza a perseguir huellas invisibles. ¿Quién sabía? ¿Quién tuvo acceso? ¿Quién podía enterarse antes que otros? Esa búsqueda es fría, casi burocrática, pero lo que destapa es caliente. El tipo de complicidad que no necesita disparar para matar. Y cuando la posibilidad de un traidor se instala, el ambiente se pudre. No porque todos sean culpables, sino porque todos pueden ser acusados. Y esa atmósfera, la de la sospecha permanente, es exactamente lo que el crimen aprovecha. Un gobierno local debilitado por miedo es un territorio más fácil de doblar. Lo más degradante es el precio insinuado, que algo tan enorme se pudiera mover con una transacción miserable. Eso no solo habla de corrupción, habla de fragilidad humana, de cómo un entorno con presión, amenazas,
o vicios puede abrir una rendija por donde entra la tragedia sin necesidad de dinamita. Lo siguiente ya no trata del disparo, trata del mensaje. Cómo un asesinato así busca dejar una lección en la ciudad, cómo se disciplina el miedo desde la sombra y por qué, a veces, el verdadero objetivo no es un hombre, sino el silencio de todos los demás. Después de un golpe así, la ciudad no solo queda herida, queda programada para el miedo. Se vuelve una rutina nueva, como si el territorio aprendiera a caminar de puntitas. No porque todos sepan detalles, sino porque todos entienden lo esencial. Si una figura pública cayó con precisión, entonces la protección dejó de ser garantía. Y cuando la garantía desaparece, la vida se vive con un nudo en la garganta. El mensaje no siempre se manda con ruido, se manda con ejemplo. Un alcalde caído no es solo una tragedia política, es una señal para otros cargos, otros funcionarios, otros equipos. La señal es simple y brutal. Se puede penetrar, se puede alcanzar, se puede doblar la confianza. Y eso convierte cada oficina en un lugar con paredes más frías. Ahí aparece el desenlace real, la consecuencia. La consecuencia no es solo judicial, es social. Es el municipio mirando su ayuntamiento como si fuera un edificio enfermo. Es la gente pensando que la autoridad ya no manda, que la autoridad negocia, que la autoridad tiembla. Esa percepción destruye más que un crimen, porque cambia la conducta de miles. Cuando se sospecha traición interna, la política local se vuelve supervivencia. Se endurecen protocolos, se cortan accesos, se vuelven más cerradas las agendas. Pero al mismo tiempo crece la paranoia. Cada gesto se interpreta, cada error se magnifica, cada silencio se sospecha. Gobernar en ese clima no es administrar, es resistir el miedo sin admitirlo. Y aquí viene lo más humano. ¿Cómo le explicas a una ciudad que su líder cayó por una rendija de confianza, no por falta de valentía? ¿Cómo le explicas a una familia que el peligro no vino de lejos, sino del entorno que debía cuidar? Ese golpe emocional es el que no se olvida, porque deja una herida que no se ve, pero se siente todos los días. El cierre del caso, aunque avance en papeles, deja un residuo, la duda. La duda no necesita sentencia para existir. Basta con que el rumor sea creíble. Basta con que haya indicios de que alguien sabía demasiado. Y cuando esa duda se instala, el daño se multiplica. La confianza pública se rompe y reconstruirla es casi imposible. Además, un crimen así no solo intimida a la clase política, intimida a la vida común. Porque si un ayuntamiento puede ser perforado, entonces el ciudadano se pregunta qué queda para él. Esa sensación baja a la calle, negocios más discretos, horarios más cortos, conversaciones más bajas. El miedo empieza a mandar sin pedir permiso, y en el fondo, esa es la victoria más oscura del crimen. No solo eliminar a una persona, sino convertir un municipio entero en un lugar donde la gente se autocensura, donde el silencio se vuelve una forma de estar a salvo. Y un país que se calla por miedo es un país más fácil de controlar. Para cerrar este tramo, falta la última pieza, el porqué de la traición, que vuelve vendible una ubicación, y cómo, cuando se revela el punto oficial del caso, todo el rompecabezas encaja con una frialdad que da asco. Eso viene en el siguiente bloque. El porqué de una traición casi nunca es épico, casi siempre es miserable. No empieza con un gran plan maestro, empieza con una debilidad humana. Deuda, miedo, presión, vicio, necesidad. Y cuando esa debilidad la tiene alguien con acceso, el acceso se vuelve arma. Así se venden las ubicaciones, no por odio, sino por rendijas que el crimen aprende a explotar con una paciencia enfermiza. En estos casos, el dato no viaja como chisme, viaja como orden. Un movimiento, un cambio de agenda, una parada normal. Y del otro lado,
alguien lo convierte en oportunidad. Lo escalofriante es que la víctima sigue creyendo que su día es un día más, mientras el engranaje ya está girando. Esa es la crueldad de la información. Mata antes de que suene el primer ruido. El municipio, mientras tanto, se queda con una herida doble. Una herida visible, la pérdida, y otra invisible, la certeza de que el peligro se puede sentar en la misma mesa. Porque cuando se sospecha traición interna, la gente no solo teme al crimen, teme a la institución debilitada. Y una institución debilitada es una ciudad que aprende a vivir con la guardia arriba. Los que siguen en el cargo endurecen medidas, cambian hábitos, cierran círculos. Pero el endurecimiento trae otra cosa, aislamiento. Y el aislamiento trae errores. Y los errores, en un clima así, ya no se perdonan. El poder local se convierte en un pasillo estrecho donde todos caminan midiendo cada palabra, porque cada palabra podría ser usada como llave para abrir otra puerta. Y aquí está la pregunta que sacude. Si el precio para entregar a un alcalde puede ser tan bajo, ¿cuánto vales tú en un lugar donde la información se compra y se cobra? ¿Cuánto vale tu rutina, tu camino a casa, tu "ya llegué" por mensaje, si alguien decide convertirlo en mercancía? Ese es el golpe emocional real. Entender que el peligro no necesita odiarte para alcanzarte. Por eso esta historia no se queda en la política, se mete en la vida diaria. La gente empieza a sentir que cualquier cosa puede ser observada, que cualquier movimiento puede ser interpretado, que cualquier cercanía puede ser riesgo. Y cuando un municipio vive así, el crimen no necesita estar en cada esquina. Le basta con estar en la cabeza de todos. El desenlace social es una ciudad más silenciosa, más desconfiada, más cansada. No porque todos sepan la verdad completa, sino porque todos entienden el patrón. Cuando una figura pública cae con precisión, la precisión normalmente viene de alguien que conocía el mapa desde adentro. Ese entendimiento se vuelve paranoia colectiva, y la paranoia colectiva se vuelve autocensura. Y lo peor es que la autocensura se siente prudente, se normaliza, se vuelve mejor no digas, mejor no preguntes, mejor no te metas. Ese mejor no es exactamente lo que el crimen busca. Control sin disparar. Si un municipio se acostumbra a callar, el crimen gana aunque haya investigaciones, aunque haya carpetas, aunque haya promesas. Este caso, entonces, deja una lección amarga. No basta con tener cargo, escoltas o protocolo si la rendija está dentro. La rendija es lo que vuelve cualquier protección una ilusión. Y una ilusión rota deja algo peor que miedo. Deja resignación. Esa sensación de que nada cambia porque el enemigo siempre encuentra una puerta. Y ahora sí, llega el cierre con la pieza que faltaba. El dato oficial que ancla todo. El punto donde la historia deja de ser rumor y se vuelve registro. ¿Y cómo? Al ponerlo sobre la mesa, la palabra entrega deja de sonar a teoría y empieza a sonar a sentencia. El final de esta historia no es satisfactorio, es inquietante, porque incluso cuando una investigación avanza, el daño ya se quedó instalado. La idea de que un gobierno local puede ser perforado desde dentro, y eso cambia el comportamiento de todos, del político, del funcionario, del ciudadano. Nadie vuelve a mirar igual a un equipo cuando entiende que el enemigo puede usar la confianza como arma. En un caso así, el autor material importa, sí, pero el verdadero veneno está en la filtración. Porque quien dispara ejecuta el último segundo, pero quien entrega la ubicación decide el destino con anticipación. Esa es la parte que más asco da. La muerte convertida en trámite, la violencia convertida en logística, la vida reducida a un aquí y ahora. Uruapan se queda con una cicatriz que no se ve en paredes, se ve en rutinas, en la forma de moverse, en los horarios, en las reuniones que ya no se anuncian,
en las miradas que ya no se sostienen. Cuando un municipio aprende que la información mata, se vuelve un lugar donde todos guardan algo, aunque no sepan qué guardan. Lo más oscuro de todo es que el mensaje funciona incluso sin explicación. Basta con que se sepa que fue posible. Basta con que se sienta que la traición interna existe. Basta con que la gente diga, si a él le pasó, a cualquiera le puede pasar. Ese es el triunfo del terror, que se vuelva advertencia permanente sin necesidad de repetirse. Y si esta historia pega tan fuerte, es por una razón. No habla solo de crimen, habla de confianza rota. Porque cualquiera entiende el horror de ser entregado por alguien cercano, de descubrir que el peligro no estaba afuera, estaba adentro, sonriendo, escuchando, apuntando tu vida sin que lo supieras. Esa emoción es la que se queda cuando se apaga el video. Ahora sí, la pieza oficial que lo ancla todo y que no se puede ignorar. Es el registro del hecho. 1 de noviembre de 2025, en el Hospital Fray Juan de San Miguel, Uruapan, México. Ese dato no solo marca el dónde y el cuándo, marca el peso simbólico de lo ocurrido. Porque si el final ocurre en un lugar donde se supone que hay resguardo, el mensaje es brutal. No hay sitio intocable cuando la información ya te vendió. Ese cierre deja una lección que incomoda. En México, muchas tragedias no se explican solo con balas, se explican con rendijas humanas, con alguien que tuvo acceso, con alguien que se quebró, con alguien que cambió una ubicación por algo pequeño, y con eso convirtió a toda una ciudad en rehén del miedo y la sospecha. La historia del alcalde Carlos Manso, contada así, no busca morbo por morbo, busca mostrar el patrón que destruye instituciones desde dentro. Porque cuando la traición se vuelve método, el crimen ya no necesita pelear contra el Estado. Lo infiltra, lo desgasta, lo debilita. Y el ciudadano termina viviendo en un lugar donde la ley suena lejos y el miedo suena cerca. Lo que queda después es una pregunta que nadie quiere hacerse, pero todos sienten. ¿Cuántas otras historias se están escribiendo igual ahora mismo, en silencio, con una rendija abierta en alguna oficina? Y cuando esa pregunta se queda en el aire, se entiende por qué este caso no se olvida. Porque no da paz, da alerta. Si quieres que sigamos armando estos casos con detalle, sin adornos y con las piezas que casi nadie junta, suscríbete a Alerta Nación y activa la campanita. Porque cuando la traición viene desde dentro, el siguiente golpe nunca avisa, solo llega.